Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Huawei Mate 20 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con modelos que usan cristal en la trasera, pero si te preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch de tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sin el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontraremos 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. En cuanto al diseño, el Huawei Mate 20 Lite es bastante clásico a estas alturas del mercado, fabricado en cristal, el cual se encuentra prácticamente en todo el dispositivo, además de contar con esquinas redondeadas. Este smartphone es realmente bien diseñado, similar a otros de su familia, pero en general muy bien estéticamente. La sensación en mano es muy buena, ya que pareciera un terminal premium y más costoso de lo que en realidad es, debido en parte a sus materiales de fabricación y estilo. Posee también unos marcos realmente reducidos, algo que llama mucho la atención en este terminal. El lector de huellas se encuentra en su parte posterior, justo debajo de sus dos cámaras, y más abajo tendremos el logo de la compañía. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. En el Samsung A50 tendremos 4 diferentes tonalidades, entre las cuales tenemos el negro, azul, blanco y un llamativo tono coral. Para el Mate 20 Lite tendremos la disponibilidad en 3 tonalidades diferentes, como lo son negro, azul y dorado. Como puedes darte cuenta, nuestra unidad es la negra, que a mi parecer le da un estilo más único y clásico. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el volumen y encendido a la derecha, el puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para la SIM en el lateral izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto en este Samsung A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. El reconocimiento es algo errático y el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable. En el Mate 20 Lite tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho, su altavoz se encuentra en la parte inferior. El frontal está desprovista de los botones físicos, todo se controla desde los botones virtuales de Android y eso posibilita que su pantalla se estire bastante en relación al frontal. En este terminal tendremos la bandeja para SIM y microSD en su lateral izquierdo. Algo novedoso que tendremos y que aclamaba por lo menos yo era que Huawei incluyera el puerto USB tipo C, cosa que fue así y que realmente se le ve bastante bien, y también logra mantener a su vez el conector jack 3.5 milímetros. Un apartado que realmente me decepcionó en este terminal es su lector de huellas, que se encuentra, como lo dije anteriormente, debajo de las cámaras traseras. Dicho lector, pese a funcionar rápido y adecuadamente como nos tiene acostumbrados Huawei, tiene un gran problema, y es que
por su ubicación tiende a ensuciar sus cámaras al estar tan cerca de ellas y nosotros queriendo desbloquear el teléfono, un problema que realmente es frecuente. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para este apartado tendremos que el Mate 20 Lite tiene una única versión de 4 GB, aunque tendremos que esperar si en otros países es lanzada una versión distinta, pero en mi país Colombia actualmente solo existe esta. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Mate 20 Lite tendremos una única versión de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyada por el sistema de cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 910 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como el PUBG Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuado tanto de la GPU como la CPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevo gratas sensaciones de este procesador. Llegamos al cerebro del Mate 20 Lite, al tándem formado por el procesador y las memorias, donde Huawei lleva años potenciando su marca. Repite el fabricante chino con un procesador Kirin fabricado en casa, en esta ocasión el Kirin 710 que evoluciona con respecto al Kirin 659 de la generación pasada. Los 8 núcleos llegan aquí a 2.2 GHz y la GPU es una Mali G51 MP4, duplicando los núcleos de renderizado. Esta potencia también se refleja cuando lo probamos en juegos algo más exigentes de la cuenta, juegos que también mantienen la fluidez y donde el peso de la GPU ha notado más que en generaciones pasadas. Uno de los talones de Aquiles de los Kirin tenía que ver con la elección de sus gráficas, y aquí la Mali G51 MP4 se ha portado mejor de lo esperado, ofreciendo una buena experiencia y permitiéndonos jugar a títulos agresivos a plena resolución, sin notar los efectos de encontrarnos ante un chip de gama media. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima de 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido en medias unas 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de las 2 horas pegados al enchufe. La recomendación es clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita.
La batería del Mate 20 Lite tiene una capacidad de 3750 mAh y que cuenta con carga rápida con su cargador que viene incluido en la caja del teléfono. Su rendimiento nos ha sorprendido para bien. El Mate 20 Lite todo aumenta y el tiempo de carga se reduce. Los 3750 mAh de batería nos han ofrecido un día y medio de uso sin demasiados problemas, en ocasiones un par de días si no hemos abusado demasiado del teléfono, e incluso hasta 8 horas de pantalla hemos podido arrancarle en un par de ocasiones, operando bajo Wi-Fi, lo que convierte a este Mate 20 Lite en un teléfono a tener en cuenta para quienes buscan una potente autonomía. Sacar el teléfono a la calle reduce el tiempo de uso, pero en las jornadas fotográficas que hemos realizado con él no hemos conseguido bajar de 6 horas de pantalla estando bajo datos, y en todas las ocasiones hemos regresado a casa sin haber agotado la pila interna por completo. El Samsung Galaxy A50 llega al mercado directamente con Android 9 Pie, aunque la apariencia siga siendo claramente Samsung con capa de personalización One UI, y aunque contenga elementos de Android puro, sigue siendo una capa que el fabricante coreano personaliza tanto con sus aplicaciones como en la interfaz. Para el Huawei Mate 20 Lite tendremos la versión Android 8.1 Oreo con capa de personalización EMUI 8.2 que cubre esta versión de Android. Es una capa muy fluida, bien estéticamente, pero a modo personal prefiero versiones más puras. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. Para este apartado el Mate 20 Lite tiene una pantalla de 6.3 pulgadas con una relación de pantalla de 19.5 a 9, además posee un sensor de luz ambiental, pero no poseemos curvatura en su parte frontal como ya lo has podido evidenciar. Según Huawei, el 81.7% de la parte frontal está ocupada por pantalla, lo cual es un panel LCD IPS que cuenta con una resolución de 1080 x 2340 píxeles por pulgada, con una densidad de 409. La pantalla de este Mate 20 Lite se ve bastante bien, no se aprecia pixelado en ningún momento y la representación de colores también es bastante buena y sobre todo agradable. Es ligeramente saturada, la sensación es de calidez y contribuye a la mezcla el buen nivel de brillo del teléfono, tanto en interiores como en exteriores. Un sencillo ajuste nos permite convertir la barra superior en una franja negra permanente, que aún así sigue albergando los iconos de actividad del teléfono. También contamos con un modo de lectura para, en teoría, dejar descansar los ojos cuando caiga la noche, un modo para pasar los colores a otros tonos especiales. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y esto es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Eso limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y aquí es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. También tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles, este con una lente de apertura focal 2.2 y que es de gran angular, el cual se usa para fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, toma de grupo y fotografía urbana. Por último, un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues este es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque.
Refiriéndonos al rendimiento, nos encontraremos con resultados esperados en la línea media del mercado, fotografías con buena definición cuando tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquean en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesador antirruido de las mismas, que llega a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee un reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. Para el Mate 20 Lite tendremos dos cámaras traseras dual con 20 megapíxeles y 2 megapíxeles con una apertura focal 1.8. Aquí no hay zoom óptico, solo fotografías con desenfoque en las que tenemos ayuda del software del propio teléfono. Las fotografías con el Mate 20 Lite son bastante nítidas y 20 megapíxeles dan para hacer recortes si deseamos acercar alguna zona. Con luz, los bordes se muestran correctamente, los colores son vivos y se manejan bastante bien en cuanto al rango dinámico, lo que significa que las fotografías complicadas, con sombra y luces pronunciadas, se resuelven bien, aunque tiene una ligera tendencia a sobreexponer cuando fijamos el enfoque en el punto más oscuro. Con estas fotografías tenemos además la opción de activar el modo de inteligencia artificial, un botón en la interfaz que identifica las superficies, ajustando la fotografía para realzarlas. El efecto más llamativo es el que genera sobre el cielo, saturando los azules cuando lo detecta y ofreciendo fotografías muy vistosas. La cámara de selfies es dual, con 24 megapíxeles y la secundaria de 20 megapíxeles. No hay zoom óptico, solo un sensor pasivo que echa una mano al principal. En general, los selfies son bastante bien definidos y son nítidos, manejándose bien también cuando los hacemos a contraluz y en otras situaciones complejas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 910.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.461 pesos mexicanos, que a su vez son $278, que equivalen a 245 euros. Para el Huawei Mate 20 Lite es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.670 pesos mexicanos, que a su vez son $246, que equivalen a 220 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Huawei Mate 20 Lite en diseño, personalización, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei Mate 20 Lite le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos: botonera y precio. Este enfrentamiento que acabas de ver fue una completa paliza para el Mate 20 Lite, pues únicamente logra vencer en dos apartados, y eso que pensaba que estaría más reñido, por la diferencia en precio tan escasa, pero no fue así, ya que este Samsung A50 maneja una excelente relación calidad-precio, brindándonos una estupenda experiencia con un excelente resultado. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.